Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Qué tal este fin de semana? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Bien descansados o no bien descansados? Esperemos que estén bien descansados porque supongo que va a ser semana dura. ¿Qué le han dicho a ustedes al respecto del examen del primer parcial? Porque la verdad me ha preguntado, a pesar de que ya tengo las preguntas y todo sobre eso. Porque según el cronograma menciona que del 1 al 5 de agosto, ya prácticamente la otra semana. Y de forma presencial. De todas formas, como estoy terminando todavía unas asignaturas que me hacen falta, eso no he preguntado, porque no he enviado todavía los reactivos, ¿no? Los cuestionarios. En su caso, pues complicado, ¿no? Eh, por ahí he estado preguntando, me dice que algunos profesores mandan, otros profesores no mandan los cuestionarios, pero ¿cómo mandar cuestionario en una asignatura de números, no? Tal vez le envíen de aquí al viernes en la próxima clase, le tenga preparadas las pocas de teoría que hay, para que se las aprendan, por lo menos eso ahí, para que vean que uno es bueno. Y ahí pues ya lo son ejercicios de los temas y las actividades que hemos realizado. Casi la mayoría son sacados de la misma tarea que ustedes ya han realizado. Entonces se supone que ya eh, tienen que saber cómo hacerlo. Y ya por último, para terminar, pues ya son esta, esta, estos temas que vamos a ver entre hoy día y el día de ayer, ¿no? Que son pues las derivadas, ¿no? Ya vieron el proceso de cómo sacar una derivada de una función. Sin embargo, pues como todo concepto de matemática, pues también obviamente tiene para aplicarse con las propiedades, ¿no? En este caso solamente vamos a observar las propiedades de la derivada, las cuatro principales, no las cinco como mencioné allí. Simplemente la más básica, ¿no? La que son suma, resta, multiplicación y división o cociente, ¿no? Al principio, pues obviamente como todo van a ver que puede ser un poco confuso, pero ya después van a observar que es bastante fácil. Más que todo porque le voy a facilitar dos recursos, ¿sí? Donde ustedes pues van a basarse para esto, ¿no? Un recurso es el que están viendo, donde hay unos pequeños conceptos, y otro recurso es un PDF, donde van a encontrar unas tablas que ya no le voy a explicar. Entonces, arrancamos con esto porque vamos igual a hacer unos ejercicios, o no vamos a llevar el tiempo, vamos a trabajar de largo. A lo último cogen sus 10 minutos de descanso, los cogen a lo último de las 2 horas, ¿no? Por esos 10 minutos que tienen en el lapso entre las 2 horas, ¿no? Bien, entonces vamos a observar que la propiedad de derivación de funciones reales de una variable real, lo más importante cuando en el olvido, caen en el olvido, pero si las aplicas la derivada, en muchos casos son muy fáciles, más que todo con el recurso que yo les voy a facilitar. Para el compañero y para los demás compañeros que estén preocupados por la asistencia, no he tomado la asistencia porque todavía seguimos con el inconveniente de la plataforma, no me carga. Ya ahorita me doy cuenta nomás aquí en los asistentes,
Yo observo quién falta y yo acá registro en un Excel. Ya, entonces, continúo. Son facilísimas y más que todo con el recurso que le voy a facilitar. Y ahí ya van a observar. Incluso prácticamente ustedes van a decir, profe, y la última clase, ¿para qué nos explicó de esa manera? Y ya con calma, todo con calma. Considerando esta partecita aquí que tenemos que prácticamente grabárnosla para poder nosotros tomar ese recurso que le voy a facilitar y hacer las cosas más fáciles. Primero, que tenemos que considerar que f de x, g de x, u y d son funciones y que k es una constante, tanto como, aquí faltó, la letra a, la cual es un valor, un número real que acompaña a una variable, o sea, una letra X, Y, Z. Pero ya vamos a observar con los ejercicios de qué manera. El primero que vamos a arrancar, obviamente, la más fácil, la más simple, es la derivada de una suma, que prácticamente es el mismo proceso que una derivada de una resta. Pero, sin embargo, vamos a realizarlo de manera independiente para que sea un refuerzo entre una y otra. Entonces, derivada de la suma de funciones es igual a la suma de la derivada de cada una de las funciones por separado. ¿Qué quiere decir? Como pueden observar, aquí tenemos, ¿no? F de x igual u más b, que saben que estas dos son funciones, la cual cada una tiene que ser derivada por separado. Para eso, vámonos acá a otro recurso que tengo separado, más para que sea más fácil entender. ¿Ya? Aquí vamos a ver, aquí en medio, donde podemos ver que aquí arriba tenemos más fácil para identificar tres funciones, ¿no? La función principal, que está compuesta de la suma de dos funciones. Donde la derivada de una suma nos dice su concepto, que es la suma de la derivada de cada función. Es decir, derivar esta f de x y derivar la segunda g de x por separado. ¿De qué forma, de qué manera? Vámonos a la parte de ejercicio. Entonces, voy a tomar un documento. Déjenme copiar acá de otro documento que yo ya realicé, obviamente. Con el otro curso, permítanme, déjenme presentarle primero el ejercicio. Vamos a presentar el ejercicio para ver. El ejercicio consta aquí de 3x al cuadrado más 5x, ¿no? Entonces yo voy a tomar cada uno de estos funciones, de valores de funciones, y derivarlo por separado. Y aquí es viene, donde viene la parte en la que le voy a facilitar el recurso para que usted se apoye y que se le haga más fácil y prácticamente se olvide del proceso que hicimos anteriormente. Que no es que se olvide, sino que el proceso que hicimos para derivar anteriormente es el oficial, por así decirlo, pero para entender lo que es una derivada. Y después ya tenemos esta ayuda prácticamente que van a ser una tabla. Es una tabla donde nosotros vamos a encontrar una manera más fácil, ¿no? Una manera más fácil de derivar cada uno de los términos o las funciones que encontremos en una función. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Eh? Antes nosotros pues tomábamos el valor y hacíamos todo el proceso anterior tomando la fórmula, ¿no? De una derivada. Entonces, para hacer una comparación, vamos a hacer primero de la forma tradicional. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tomar este 3x al cuadrado y lo voy a hacer de la forma tradicional. ¿Cuál es la forma tradicional? Vámonos ahora sí al Word.
copio la fórmula, que era la de arriba, ¿se acuerdan? Y copio el valor que voy a derivar, ¿no? Que en este caso es una de las funciones. Recordemos que teníamos de esta forma, ¿no? Pero, perdón, de esta forma, ¿no? Pero recuerden que estoy en este momento haciendo una suma de funciones derivadas. Entonces, el concepto nos dice que tenemos que derivarlas por separado. Entonces, tomo la primera función y la comienzo a derivar. ¿De qué forma lo hacíamos? Copiábamos esto, pegamos acá y reemplazábamos, ¿no? Donde encontrábamos f de x, este valor de aquí. Es decir, aquí borramos esta f. Aquí borramos esta f. Este valor de aquí lo copiamos donde encontramos x aquí. Y realizábamos obviamente los procesos matemáticos, ¿no? En este caso, como lo hicimos en los anteriores procesos y casi la mayoría va a ser igual, es primero obviamente, en este caso tenemos un cuadrado aquí, ¿no? Y podemos sacar un trinomio perfecto, cuadrado perfecto aquí. ¿De qué forma, no? Se realiza es el primer término elevado al cuadrado. El primer término elevado al cuadrado más el duplo del primer término por el segundo más el segundo más el segundo elevado al cuadrado, ¿no? Entonces aquí para eliminar este de aquí. Una vez que teníamos esto, bueno, ya esto de aquí voy a borrar aquí el signo. Y el paréntesis, voy a borrar aquí este paréntesis ya para ahorrarme este proceso. Y aquí lo que hacíamos era continuar, ¿no? El proceso matemático. Es decir, multiplicar en este caso el 3 con lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Voy a borrar todo esto. Y voy a copiar nuevamente esto. Entonces multiplicaba, ¿no? 3 por x al cuadrado quedaba 3x al cuadrado. 3 por 2x y variación de x quedaba 6. Y 3 por variación de x al cuadrado pues quedaba 3. ¿Cierto? Quedándome de esta forma. Donde después el siguiente proceso era sumar o despejar o reducir términos semejantes, ¿no? En este caso vemos que tenemos el 3x al cuadrado positivo y el 3x cuadrado negativo. Entonces esos números se van para afuera, para la calle, allí. ¿Sí? Y no tenemos nada más que despejar porque no hay ningún otro término semejante. Lo que sí es que observamos que tenemos una constante, ¿no? En la parte de arriba del cociente, ¿no? La cual podemos nosotros utilizar para poder reducir el término del denominador, ¿no? ¿Cuál es? Pues obviamente la variación de x. Entonces yo lo que hago es tomar aquí, pongo paréntesis, perdón, paréntesis, pongo a variación de x fuera del paréntesis y lo elimino donde lo encuentra adentro, ¿no? Aquí lo elimino, aquí como tengo 2, quito 1 y quedándome, perdón, y quedándome de la siguiente forma, ¿no? Obviamente ya en el siguiente proceso eliminaría el cociente, ¿no? Porque puedo eliminar aquí la variación de x tanto en el numerador con el denominador. Con el denominador
quedándome simplemente copio esto. Borro. Pego. Quedándome solamente esto de allí. ¿Ya terminé? No, no he terminado, no. Me falta todavía reemplazar el valor a cualquier a variación de x, o sea, 0. Donde encontremos esto, variación de x, le ponemos 0. Entonces aquí lo encontramos, le ponemos 0. Y obviamente ya el resultado nos quedaría simplemente 6x, ¿no? Porque aquí 3 por 0, 0. Entonces aquí ya no voy a sumar un 0, ¿no? Entonces ahí hice todo el proceso de derivación de ese 3x cuadrado para que me dé 6x, ¿cierto? Y bueno, uno sí se tarda un poquito, ¿no? O sea, un poquito, no complicado, pero tedioso hacer todo este proceso, ¿no? Ahora, ¿cuál es la ayuda? ¿Cuál es la forma que le voy a dar para que ustedes se manejen un poco más rápido? Ahora vamos. Vamos a copiar aquí. Ya. Primero tenemos que reconocer, antes de ir a ese recurso, cuando vamos a tomar ayuda, tengo que reconocer qué tipo de término o de función yo tengo presente para ir a buscar la forma en la tabla donde voy a obtener la ayuda. Puedo ver que aquí yo tengo una función de x, porque prácticamente este 3x, ¿no? Es una x. Y que está elevado a un número, ¿no? Puede ser un número n. Entonces yo con eso que mencioné, me voy, nos vamos para acá, nos vamos para acá, yo le voy a pasar este PDF, donde vamos a encontrar un sinnúmero eh, de funciones, donde vamos a encontrar la función normal, la derivada, y hay un ejemplo, ¿sí? Entonces yo lo que tendría que hacer, pues, es buscar el ejemplo que más se parezca al término que yo tengo realizando, ¿no? Lo van a encontrar en diferentes lados, incluso aquí hay algunos cuadros que se repiten. En algunos cuadros se repiten. ¿Sí? Como por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Tenemos x elevado a la n. Como por acá también tenemos u elevado a la n. Como por acá tenemos solamente esos dos que pueden hacer referencia, pero vamos a tomar como referencia este determinado aquí, porque yo le mencionaba que ese 3x prácticamente es un valor de x, ¿no? Que está elevado a un exponente n. Entonces, esa función nos dice que en derivada se realiza de la siguiente forma. Se baja el exponente, o sea, el valor que yo tengo aquí en el exponente, se baja y se ubica al lado de la x, o la variable. Y a ese exponente se le resta 1, ¿no? ¿Qué quiere decir? Vámonos para acá. Y voy a copiar esto. Voy a pegar. Y sería de la siguiente forma, ¿no? Nos dice que tenemos que bajar este 2 al lado de la x. Entonces yo aquí pondría paréntesis y ubico el 2. Y al exponente le resto 1. Obviamente una vez realizado o reemplazado de esta forma, lo que tenemos que hacer es obviamente realizar las operaciones matemáticas. Entonces, 3 por 2, 6. 2 menos 1, 1. Pero como el 1 no se pone como exponente, quedaría 6x. Bien. Mucho más fácil la comparación de todo el proceso de derivada que realizamos anteriormente. Que les digo, no es que no funcione. Si usted quiere, puede comprobarlo, obviamente.
con la fórmula tradicional de una función. Pero para ganar más tiempo, obviamente ya en ejercicios un poquito más largos, pues es bueno que ustedes aprendan lo que está allí en la tabla, ¿no? Porque ya aprendiéndose las funciones que están en las tablas, ¿no? Y cómo se derivan, se va a realizar mucho más rápido. Entonces, el otro término me parecía que era 5x, ¿cierto? Y tiene que derivarse por separado. Entonces voy a poner aquí, vamos a dejar un enter aquí, es que voy a poner 5x. Déjenme corroborar, parece que sí era, sí, 5x. Ya, entonces tenemos 5x, que era la otra función la cual se sumaba, ¿no? Teníamos fx, g de x, prácticamente para cambiarla aquí. Este sería g de x. ¿Sí? Tengo el 5x. Podría yo volver a hacer todo este proceso, ¿no? El proceso que hicimos principalmente para la derivada de ese término. Pero para ahorrarnos tiempo, por cuestión de tiempo, vámonos directamente a buscarlo en la tabla, ¿no? En el recurso de ayuda. Pero primero, obviamente, tenemos que identificar, ¿no? Para poder ir a buscar. Y vemos que aquí no tenemos ningún exponente. Bueno, tenemos un exponente 1, pero sabemos que no se muestra. Entonces tenemos un número entero, ¿sí? Que en esta ocasión lo vamos a encontrar como A. Y obviamente una X que se determina como una función o una variable. Entonces tenemos que buscar una función que sea AX o KX, porque recordemos que también los números por sí solos, si encontramos de esta forma, sería una constante. Tenemos que buscar que sea uno KX o AX. Vámonos a la tabla. Vamos a la tabla y buscamos uno que diga AX. O KX. Bueno, yo creo que KX no hay aquí, pero también se pueden encontrar de esa forma. Bien, aquí lo encontramos al principio, ¿no? Aquí tenemos función AX, que la derivada de esta función es simplemente igual a A, o sea, lo que acompaña a X. ¿Qué quiere decir? Vámonos acá al Word. Al Word. Prácticamente, muy fácil, en vez de hacer todo ese proceso que hacíamos anteriormente, fui a ver a la tabla y me dice que la función de AX es igual a A, es decir, a 5. Le borro la X y ya está el resultado. Dígame, Christopher. Disculpe que me podría liberar de una duda. ¿Qué significaba el triangulito que está con la X? Se me olvidó ese nombre. Variación de X. Ya, listo. Gracias. Disculpe. Variación de X, si no me equivoco. Déjenme ver, por aquí tengo... Déjenme corroborar si no estoy mal. Pues bueno, ya le he dicho que no soy experto en esto, pero sí me recuerdo.
la variación de la variable independiente X, pero reducido puede ser, se puede decir variación de X, ¿no? Variación de X o variación de Y. Ya se sabe que la X es independiente y la Y es dependiente. Pero sí, de esa forma es variación de X o variación de Y. Bien, entonces, una vez que ya derivamos cada una de las funciones por separado, pues vamos a obtener el resultado. ¿Cómo sería entonces el resultado? Quedaría, primero voy a plantear nuevamente el ejercicio que nos proponía, ¿no? Que era 3x más 5x, donde esto va a ser igual a el derivado de cada uno de ellos por separado. ¿Cuál fue el derivado de 3x al cuadrado? 6x. Más, ¿cuál fue el derivado de 5x? 5. En este caso, pues, este sería el resultado, ¿no? En este caso, este sería el resultado porque no se pueden sumar, ¿no? Porque no son términos semejantes. Si aquí este 5x fuera 5x al cuadrado, pues obviamente se sumarían y quedarían 8x al cuadrado, por ejemplo, ¿no? Pero eso ya vamos a ir viendo más adelante. Vieron que el proceso a la final es fácil, una vez que nosotros obviamente sepamos determinar cuáles son las funciones y la buscar a la tabla, realizar la derivada y realizar la operación que nos está pidiendo. Pero para seguir reforzando, pues vámonos ahora a ver la propiedad de la resta que le mencionaba, ¿no? Prácticamente es lo mismo que el proceso de la suma, lo único que cambia es el signo entre las dos funciones. Ah, me olvidaba decir que esto de aquí, déjenme ver por aquí, que la suma o resta es una operación que posee la propiedad asociativa, lo que significa que es indiferente el número de sumandos que intervengan en la suma, ya que la derivada de toda la función seguirá siendo la adición de la derivada de cada una de las funciones que se encuentren en el ejercicio. Es decir, puede tener 2, puede tener 3, puede tener 4, 5, n. Todas van a ser derivadas por separado y una vez que sean derivadas por separado se van a sumar o restar. Entonces, tenemos planteado, a ver, no, otro ejercicio más de suma tengo planteado. Se me va el disco. Vámonos con otro ejercicio más de suma. ¿Sí? Vámonos con otro ejercicio más de suma. Déjenme buscarlo, que aquí lo tengo buscadito. Ya, a copiar esto. Vamos a irnos acá abajo mejor. Voy a pegar aquí. Voy a borrar esto. Y voy a plantear el ejercicio. El ejercicio le vamos a poner 6x al cubo más 9x. Vamos a ponerle otro índice. 9x al cuadrado, ¿no? Entonces tenemos planteado de esta forma. Un ejercicio rápido, sencillo, que obviamente ustedes ya pueden identificar más rápido. En este caso, como le decía, o como decía el concepto, es derivar cada una de las funciones por separado. Entonces yo aquí voy a tomar esta y acá voy a tomar esto, ¿no? Que voy a determinar f de x y la segunda g de x. Esa la voy a dejar abajito para derivarla por separado. ¿Necesito hacer el primer proceso? Ya no, porque tenemos el recurso para apoyarnos. Incluso ya para qué voy a ver el recurso si yo ya sé que es el mismo proceso que hicimos en el ejercicio anterior donde teníamos 3x al cuadrado, ¿no? Que prácticamente es bajar el número que encontramos como exponente al lado de la x. En este caso, como tengo otro número, pues tengo que utilizar un paréntesis. Y al el exponente le resto 1.
realizo las operaciones matemáticas, que sería en este caso multiplicar el 6 por el 3, quedando 18, y resto en los exponentes, que me quedaría 3 menos 1, 2, ¿cierto? Entonces aquí ya tengo la derivada de la primera función. Y ahora pues tengo que derivar la segunda función, ¿no? La segunda función. Para eso prácticamente es el mismo proceso. Copio, pego, bajo el exponente. En este caso, como tengo otro número, utilizo un paréntesis aquí en medio. Bajo el exponente y al exponente le resto 1. Copio, pego, realizo las operaciones matemáticas. 9 por 2, 18. Y 2 menos 1, 1, ¿no? Pero sabemos que el exponente 1 no se ubica en una función. ¿Dónde encontramos entonces la segunda derivación de la segunda función? Como resultado me daría esta suma, 18, a ver, me quedaría 18x cuadrado más 18x, ¿no? Ese sería como resultado. No se pueden sumar, ¿no? Por lo tanto, ese sería el resultado de esta suma de funciones derivadas. Ahora sí, pasemos a lo que es el primer ejercicio de la resta, ¿no? Prácticamente que es el mismo proceso. Para eso voy a copiar esto de aquí. Y voy a implementar el ejercicio de la resta que tengo planteado acá. X3 menos 4x. X elevado al cubo menos 4x. Como pueden ver, a diferencia del anterior, simplemente cambia el signo, ¿no? Entonces, realizo el mismo proceso. Copio, pego, que el último le voy a cambiar a G. Aquí le voy a borrar la segunda y aquí le voy a borrar la primera. Recordemos que el signo no acompaña aquí al 4x. El signo es de la regla o de la fórmula de la suma de la resta de la derivada, de las funciones derivadas, perdón. Entonces se toma simplemente de esa forma. Aquí realizamos el mismo proceso. En este caso, no tenemos ningún número aquí, ¿no? Pero eso no importa. Nosotros lo que tenemos que hacer es bajar el exponente y al exponente restarle 1. Quedando como resultado 3x cuadrado, ¿sí? Donde este sería el resultado de la primera función derivada. Y después tenemos el segundo proceso, copiar, pegar. Se recuerdan que cuando un número ax, ¿no? La derivada de la función ax es igual a, en este caso solamente tomamos el 4 que sería A, ¿no? La x se elimina, quedando de esta forma y ya tendríamos prácticamente la segunda derivada del segundo término. Bueno, ya lo dejo aquí. Mucho drama. Bueno, entonces nos quedaría como resultado quedaría como resultado 3x al cuadrado, 3x al cuadrado, más no, porque estamos hablando de la resta, menos 4, ¿no? Obviamente, como le explicaba anteriormente, ese resultado quedaría ahí, porque no son términos semejantes.
Si fueran términos semejantes, pues se realizaría la resta. Bien, ya va a terminar